¿Cómo están? Mi nombre es Omar Bianchimano, soy ingeniero en sistemas de la UTN. Trabajo hace 3 años en Mercado Libre como head de LegalOps y sé que no es muy natural que un ingeniero esté en legales, pero a medida que sigamos adelante en este artículo creo que vamos a ir entendiendo un poquito del por qué hoy yo estoy acá. Lo primero que quiero hacer es entender o dar la definición, no es del libro por supuesto, hay mucha bibliografía al respecto y nadie se pone de acuerdo, de qué es LegalOps. Para mí, LegalOps es el conjunto de actividades que nosotros llevamos adelante para generar un servicio óptimo para el cliente. Cliente que puede ser tanto interno, para los aspectos corporativos, como externo, si es un tercero. Pero generar un servicio óptimo para el cliente no es necesariamente tener un servicio óptimo interno. Significa que a veces disponibilizamos muchos recursos para poder dar el mejor resultado para ese cliente, pero naturalmente no lo... Eso significa que nosotros, de manera interna, estemos gastando ya sea mucho dinero, mucho tiempo o muchos recursos para ejecutar ese trabajo. Entonces es ahí donde comienza la transformación real del servicio legal, que es efectivamente entender cómo podemos hacer más rápido o más barato o más escalable lo que ya nos gusta como hacemos. Digo, cuando yo tengo un resultado que me gusta, que el cliente está contento, de nuevo externo o interno, ¿cómo puedo hacer para mejorar eso? Y en este camino, en general, lo que vamos a ver es que en algún punto lo que vamos a hacer es industrializar los aspectos repetitivos que tiene la profesión del derecho, para poder hacerlos un poquito más escalables. Y también eso significa que todo lo artesanal que tiene la profesión, en algún punto tiene algunas tareas repetitivas que nos insumen mucho tiempo. Son esas tareas las que pretendemos no hacer, para así darle al equipo la posibilidad que se centre en las otras tareas, un poco más jugosas. Esto que nosotros hacemos de LegalOps tiene posibilidades para hacerse a gran escala, ya sea en grandes empresas o grandes estudios, como también a escala muy menor. Es decir, no es necesario tener un equipo entero de LegalOps para poder hacerlo. Hay muchas empresas que ofrecen LegalOps as a Service, donde nos van a acompañar a través de todo el proceso para poder alcanzar una mayor madurez. Todos sabemos que el enfoque en estos días, cuando hablamos de LegalOps y cuando hablamos de optimizar, de mejorar, el enfoque de hoy tiende mucho a la tecnología. Aunque para llegar a la tecnología, muchas veces nos olvidamos de dar esos baby steps, esos pequeños pasos que nos van a permitir y nos van a asegurar llegar a donde queremos llegar de manera tranquila. Existe una tentación diaria para implementar tecnología, con beneficios que son a la vez tan reales como inalcanzables en el marco de una organización que todavía no tenga la madurez suficiente para alcanzarlos. Por ejemplo, desesperación por tener IA, como todo el mundo habla de inteligencia artificial y nosotros no lo tenemos implementado. Bueno, pero ¿dónde? ¿Para hacer qué? ¿Dónde es que nosotros podríamos aprovechar esa tecnología? Aprovecharla porque sí tiene algunos resultados adversos. Ya vimos esa demanda que se escribió en Estados Unidos, que tenía algunas fuentes inexistentes. Entonces, un poco la idea es entender que la tecnología tiene un momento de ser aplicada. Entonces, volviendo, acá es cuando tenemos que hablar de procesos. Digo, conocer qué es lo que hacemos, conocer nuestros procesos, poder estandarizarlos y luego de poder estandarizarlos, adoptarlos. Digo, conocer nuestros procesos es entender qué es lo que realmente hacemos. Estandarizarlo significa que todos los procesos que son parecidos los podamos hacer iguales o que cumplan el mismo ciclo. Y por último, adoptarlos significa que todas las personas puedan hacerlo, los conozcan y los ejecuten de la misma manera. Y recién ahí, en ese momento, estamos listos para comenzar con la transformación digital, que
es lisa y llanamente adoptar la tecnología como medio para optimizar esos procesos que previamente tuvieron esas preguntas o esos pasos de los que hablamos. Hasta acá lo teoría. Digo, y ustedes me dirán, sí, todo lindo lo que me decís, pero ¿y dónde lo puedo aplicar esto? Y bueno, tenemos varios lugares donde los podemos aplicar. Hoy los legal matter managers, ¿sí? O los administradores de temas legales en sí, un workflow, una herramienta de workflow, o la definición de cómo es el proceso de resolución de actividades que se llevas en tu empresa o en tu estudio. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es vos ya sabés, ya conocés cómo resolves. Entonces, para poder implementar cosas, vos tendrías que empezar a preguntarte, por ejemplo, ¿qué recibo yo? ¿Quién recibe qué cosa? ¿Dónde lo envío? Digo, para poder implementar un workflow, para poder saber cada documento que recibo, a dónde va, cuál es la persona que le agrega valor, en qué tiempos le agrega valor, cuánto tarda. ¿Tengo un deadline yo para entregar esto? ¿Dónde lo envío en cada vez para que esa persona le vaya agregando valor, para que luego el entregable sea mejor? Con contratos tengo otro ejemplo. Digo, ¿qué áreas participan para generar un contrato? ¿Tengo toda la información necesaria para generarlo? ¿Tengo un estándar de cláusulas para poder generar este contrato? ¿Qué pasa cuando cambio una cláusula? Con los pedidos de información pasa igual. ¿Qué hago cuando alguien, digo, a las empresas, a muchas empresas, nos suelen solicitar información? Y bueno, ¿qué hago cuando me piden información? ¿Cómo proceso ese pedido? ¿Cuánto tiempo tardo en resolverlo? ¿Tengo la información que me piden fácilmente accesible? Y detrás de todo esto, para saber si esto que estoy haciendo funciona bien, empiezo a tratar de entender cómo lo mido. Entonces, lo primero que hice fue, me hice todas estas preguntas. Y después entiendo, bueno, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Cuál es el horizonte que tengo? Y ahí nacen los famosos OKR, que son los objetivos a los que quiero llegar. ¿Y cómo mido si estoy bien? Bueno, esa es la brújula que me permite entender si voy de manera correcta. Esos son los KPIs, los famosos KPIs. Hoy, medir y entender son dos cuestiones que nos van a llevar y nos van a dar a nosotros una ventaja por sobre el resto de nuestros competidores. Entonces, cuando ya tengamos todas estas respuestas, más unas cuantas más, digo, yo para dar el ejemplo trato de ser lo más corto posible, entonces cuando ya tengamos todas estas respuestas aterrizadas, ya tengamos a todos metidos en el barco, ya sabemos cómo resuelve A, B, C, D, E, cuando tengamos todo esto, recién ahí podemos empezar a buscar quién es o cuál es el partner tecnológico, la Legal Tech, que nos va a ayudar a implementar eso con lo que estamos pensando. Legal Tech, en realidad, son todas las tecnologías del mercado que nos pueden proveer la plataforma que nos ayuda a digitalizar todo este conocimiento que fuimos adquiriendo en los pasos anteriores. ¿Sí? Una vez que nosotros tenemos respondido, voy a dar el mismo ejemplo del workflow, una vez que nosotros tenemos respondido quién recibe, a dónde envía, cómo envía, cuando sepamos qué es lo que necesitamos de esa herramienta, recién ahí nosotros vamos a tener la posibilidad de implementar correctamente una herramienta que nos optimice el proceso y no generar una herramienta que solo represente el proceso actual. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Entonces, entiendo que estos pasos pueden parecer largos al principio, y al principio lo son, ¿sí? Pero este costo que se genera es hasta cambiar el mindset, hasta que la cultura sea modificada de tal forma que permita entender que la tecnología está acá para ayudarnos y que la tenemos que implementar. Y que de no adaptarnos, lo que vamos a estar haciendo finalmente es entregándole una ventaja operativa de tiempo, de costo o de personas a alguien que efectivamente sí lo está realizando. Digo, si yo no tengo un sistema óptimo, evidentemente voy a tener una pérdida respecto de alguien que sí lo tiene. Y acá vuelvo al principio.
Digo, vuelvo a repetir, no es necesario que la magnitud del estudio de la empresa sea extremadamente grande para tener eh, todo un equipo que releve, que revise y que implemente. Existen servicios de LegalOps que lo que van a hacer es llevarte de la mano para hacer esta implementación, lograr un grado mayor de madurez, conocer todos tus procesos y luego que entiendas cuál es la mejor de aquellas tecnologías que podés aplicar para el nivel de madurez de de tu empresa o de tu estudio. Bueno, habiendo dicho todo esto, me queda un montón por decir, el tiempo debe ser acotado. Entonces, habiendo dicho todo esto y habiéndome quedado con algunas cositas más, me gustaría cerrar o empezar a cerrar con tres temas. El primero es el equipo, cómo armar el equipo de LegalOps. El segundo es cómo veo yo, sí, un ingeniero, así que por favor tómenlo a bien y también tómenlo con pinzas, cómo veo el futuro del derecho, o por lo menos de las personas que ejercen derecho. Y por último, y para mantenerlos hasta el final de esto, es inteligencia artificial. Entonces arranquemos desde el principio. Respecto del equipo, hoy nosotros en Mercado Libre, en el área de LegalOps, tenemos un equipo multidisciplinario. Tenemos muchos perfiles. Tenemos ingenieros, project managers, tenemos licenciados y tenemos abogados, por supuesto. Estas visiones, como decía, interdisciplinarias, nos permiten que todas las expresiones y experiencias que ya fueron aplicadas en otros negocios y que funcionaron correctamente, digo, bancos, petróleo, y que caben en legales, digo, porque existen flujos de información en todos los negocios, en todos los tipos de negocios, existe recepción y gestión documental en todos los tipos de negocios, existe revisión de documentos en todos los tipos de negocios. Entonces, todas esas actividades que ya se ejecutan en otros lugares, más aquellas que son específicas del derecho, lo que me van a permitir a mí es tener una perspectiva cross donde en vez de reinventar la rueda me voy a traer aquello que ya está listo de otros lugares, aquellos que ya se entendió de otros lugares, y con un pequeño tailoring lo voy a aplicar a derecho. Luego de eso, lo que voy a hacer es preocuparme por, ya está, ya esto ya lo tengo resuelto, ya se resolvió así en otro negocio, lo que voy a hacer es preocuparme por aquellas cosas nuevas que tengo que aplicar. ¿Qué es lo que me va a permitir eso? Lograr objetivos a corto plazo y objetivos tangibles. Básicamente, eh, lo que nos tenemos que asegurar es, si nosotros vamos a crear un equipo de LegalOps, que sea interdisciplinario, que traigamos gente que haya tenido experiencia no necesariamente en derecho, gracias Mercado Libre por haber confiado en eso, no necesariamente en derecho, sino que haya sido formado en varios negocios. Eso nos va a traer a nosotros mucho conocimiento y nos va a hacer mucho, muy rico todo este proceso. Y si no lo van a crear ustedes ese equipo, si el equipo ya está creado, o si lo van a contratar a un tercero, asegúrense de que las personas que contraten vengan desde lugares que hayan tenido o hayan pasado por distintos negocios. Respecto de la profesión de derecho, ese es el segundo punto que había escrito acá para llevar adelante, y es, la realidad es que creo que como en toda automatización, mucho de este trabajo repetitivo y con escaso valor va a terminar siendo automatizado, o va a terminar siendo al menos un proceso de ejecución automatizada. Y a medida que se vayan digitalizando todos los medios judiciales, esta tendencia va a aumentar, no se va a ir achicando. Digo, lo vimos en la pandemia, cuando se ejecutó la pandemia, eso hizo que todo aquello que fuera digital aumentara en una cantidad inmensa. Entonces, cuando se digitalicen todos los procesos judiciales y todos los medios judiciales, eh, ahí yo creo que vamos a tener un cambio en el perfil del abogado. Probablemente crezca muy grande el número de abogados tecnológicos, que son esos abogados que tienen en su ADN, que lo llevan en su ADN, que llevan en su ADN la tecnología y que llevan también implementarla en cualquier lado donde vayan a trabajar.
eh, y que ven como parte de su objetivo implementar tecnología y que tienen en su cabeza que la tecnología los va a ayudar. Por el otro lado, creo que va a haber mucho más abogados que se especialicen en la interpretación y en la definición de las normas. Y en todo aquello, digamos, que es todo aquello que seduce el derecho, ¿no? Del derecho, es entender, es poder generar, pero que muchas veces lo sacrificamos por estos procesos hipermanuales que ocupan un montón de tiempo, como volver a escribir todo otra vez. Entonces, la realidad es que creo profundamente que toda la rama del derecho a empezar a transformarse, de manera tal que empecemos a ver que el derecho toma una función más, más artesanal, como lo venía haciendo, o más explotada en lo artesanal, dejándole a la tecnología la parte eh, de automatización, ¿sí? Y la parte de procesos manuales. Por último, y más importante, si llegaron hasta acá les agradezco, es la parte de inteligencia artificial. Lo primero que voy a decir es que no viene a quitar el trabajo, pero que sí es un cambio de paradigma, que apoya un poco lo otro que acabamos de hablar. Es un cambio de paradigma en cómo vamos a pensar las cosas. Digo, ya no vamos a escribir tanto, ya vamos a verificar más. Ya no vamos a tener tanto trabajo de generación de cuestiones automatizables. Eso nos lo va a dar la inteligencia artificial. Pero nosotros somos los encargados, o vamos a ser los encargados, de hacer parametrizaciones. Nosotros vamos a ser los encargados de verificar que la información que nos está dando sea correcta. Nosotros vamos a ser los encargados de que esa inteligencia artificial funcione de manera correcta. La inteligencia artificial no es algo nuevo. Es la misma que le ganó, es la misma Deep Blue que le ganó a Kasparov en el 90 y tantos. ¿Qué es lo que cambió hoy con esa inteligencia artificial? La manera de comunicarnos. Antes, la comunicación con una red neuronal era a través de parametrización computacional. Y ahora, la parametrización es a través de ChatGPT, de un chat. No me voy a meter profundamente en todas las definiciones, pero lo que tenemos que entender es que es un sistema probabilístico donde vos le ingresás una pregunta, tiene probabilidades, tiene respuestas con probabilidades de éxito. Estas respuestas las valida contra una base de conocimiento y esa base de conocimiento tiene que estar curada. Por eso los errores que veíamos antes en las demandas que se han hecho y que citaba cosas que no existían, esa base de conocimiento está curada y devuelve entonces la respuesta al usuario. Eso, digamos, esos dos pasos, consultar esa red neuronal y esa base de conocimiento ya existían. ¿Lo nuevo qué es? Lo nuevo es la fácil interacción de los usuarios con, este, con esta red neuronal, perdón la repetición del concepto. Pero eso es lo que hoy nos permite. Es esa interacción con esa inteligencia artificial es lo más fácil que se está generando hoy. De nuevo, no viene a quitar trabajo, pero sí viene a automatizar procesos. Entonces es muy importante que empecemos a entender que lo más importante va a estar en la creatividad que nosotros pongamos y no tanto en los objetivos repetitivos que nos pongamos. Todo eso se lo debiéramos dejar a una inteligencia artificial que nos ayude. Bueno, bien, habiendo dicho esto, me despido, les agradezco que hayan llegado hasta aquí y muchas gracias por haberme escuchado.